En los últimos meses no hemos parado de oír ideas como reindustrialización de Europa, rearme europeo, autonomía estratégica o ejército europeo. Y sí, todos estos conceptos obedecen a unas necesidades estructurales que tenemos en el continente y que se han ido evidenciando durante los últimos años a raíz de sucesos traumáticos como la pandemia de coronavirus o la guerra en Ucrania. Pero la cuestión aquí es, ¿cómo se va a financiar todas esas reformas estructurales? ¿De dónde va a salir el dinero? Pues precisamente este es el tema que quiero tratar en este vídeo y concretamente vamos a tratar los eurobonos. Así que sin más dilación, mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política de Political Run. Bien, para empezar el vídeo, creo que lo primero que necesitamos entender es qué es un bono estatal. Un bono estatal no es más que un instrumento financiero que tienen los estados para obtener financiación, para obtener dinero. Consiste en que el estado emite deuda pública y esa deuda pública la compran inversores en los mercados globales, ya sea un particular, una empresa, una institución u otro estado. Por ejemplo, sabemos que China ha comprado un montón de bonos del Tesoro estadounidense. Asimismo, la transacción es muy sencilla. Ese inversor te compra el bono y por tanto te da un capital y tú a cambio le tienes que devolver en un cierto plazo el capital que te ha prestado más unos intereses. Los bonos son ampliamente utilizados por todos los estados modernos del mundo y básicamente es una forma de obtener financiación, pues como hemos dicho, por ejemplo, para mantener tus servicios públicos en una época de deuda, cuando necesitas liquidez, necesitas dinero, o en otros escenarios como el que estamos teniendo ahora mismo en Europa, cuando necesitas dinero para realizar una fuerte inversión en algún campo, ya sea en defensa, infraestructura pública, pues bueno, lo que necesites o precises en ese determinado momento. En este sentido, dado que estamos hablando de bonos estatales, es muy importante la calificación crediticia de los estados. Es decir, no es lo mismo comprar un bono alemán que un bono español. ¿Por qué? Porque obviamente tú como inversor confías mucho más en los alemanes para devolverte una deuda que en los españoles. Esto al final se refleja en el precio del bono. Cuanto más barato es el bono, menos confía el mercado en ese país. Y por eso está dispuesto a prestarle menos dinero. Es decir, que el bono tiene que ser más barato porque al final nadie te quiere dar dinero. Pero es que aparte de esto, también los intereses son mucho más altos. Es decir, te presto menos dinero y con mucho más interés, porque no confío en que me vayas a devolver esas cantidades. De ahí que los países de la Unión Europea más pujantes, como Holanda, Finlandia o, por ejemplo, Alemania, tengan unos bonos mucho más caros y con menos intereses que el español, el griego, el italiano o el portugués. Esto es una cosa habitual y pasa en todos los estados del mundo. Claro, entonces, ¿qué es un eurobono? Pues bien, un eurobono no es más que, en vez de que los Estados miembros emitan deuda pública a título propio, hacerlo de manera conjunta entre todos los miembros de la Organización de la Unión Europea, es decir, entre los 27 Estados miembros. Esto ya de por sí presenta unas ventajas claras. Para empezar, aquellos países con una calificación crediticia más baja pueden obtener más financiación a un menor interés. Por ejemplo, un estado como Bulgaria le interesa mucho más obtener dinero a través de los eurobonos que a través de los bonos estatales propios que pueda emitir, ya que al final un inversor normalmente va a confiar mucho más en que una deuda se la devuelva la Unión Europea en su conjunto a que se lo devuelva Bulgaria en particular. Y esto es algo que se traduce a la mayoría de los países que componen la Unión Europea, porque la mayoría de ellos no tienen unas calificaciones crediticias muy altas. En este sentido, por supuesto, los eurobonos, al ser emitidos por la Unión Europea, también refuerzan la integración europea y al final que poco a poco haya una política fiscal más homogénea y que el mercado único de alguna manera se establezca y crezca. Porque, por supuesto, los eurobonos hasta hoy en día han sido emitidos por la Comisión Europea, es decir, por uno de los organismos principales de esta organización. Asimismo, el euro también se ve fortalecido por los eurobonos. ¿Por qué? Porque cuando los Estados miembros emiten bonos estatales a nivel particular, pues muchos de ellos también tienen su propia moneda, como puede pasar en el caso de Polonia o Hungría, por lo que de alguna manera benefician a sus monedas nacionales en vez de a la moneda supranacional que sería el euro. Sin embargo, si los eurobonos se convierten en un instrumento habitual para la emisión de deuda conjunta, pues al final el euro es en la moneda en la que se emiten estos bonos y por tanto en la que se desembolsa y se reintegra, lo que de alguna manera fortalece al euro como moneda de reserva mundial. Asimismo, también daría estabilidad a los mercados europeos y en general estabilidad a los mercados mundiales, porque si toda la deuda de los 27 miembros se canaliza a través de la Unión Europea, pues los mercados van a confiar mucho más en que esa deuda se devuelva si lo hace la Unión Europea en su conjunto que si lo hace cada estado particular a título propio, ya que
hay algunos en los que sí se confía, otros en los que, digamos, hay una confianza regulera y otros en los que se confía poco. No se espera que devuelvan el dinero en los plazos establecidos y con los intereses acordados. Asimismo, si hablamos de ventajas claras, también hay desventajas claras. Para empezar, igual que aquellos países con calificaciones crediticias bajas se benefician de los eurobonos, pues los pocos países de la Unión Europea que sí que tienen unas calificaciones altas se perjudican. Porque igual que a Bulgaria le beneficia que al final esa deuda esté respaldada por Alemania y Dinamarca, no solo por ella misma, pues a Alemania le perjudica que la deuda, el dinero que tú le prestes como inversor, también vaya respondido no solo por la propia Alemania, sino por países como España, Italia, Portugal, Croacia o yo que sé, cualquier otro país pues que no tenga la misma pujanza que la economía alemana, por lo que obtienen menor inversión y a un interés más alto de lo que lo harían si emitieran bonos estatales a título particular. Aunque aquí obviamente, como hemos dicho antes, la mayoría de los países de la Unión Europea no tienen esas calificaciones crediticias tan altas. Por tanto, la mayoría de los países sí se benefician de los eurobonos, aunque hay un grupo particular, como hemos dicho, que no lo hace y, por supuesto, esto genera cierta fricción o cierta reticencia a que este instrumento financiero se convierta en algo habitual en la Unión Europea. Asimismo, en este sentido, tenemos que hablar de lo que, sobre todo en Países Bajos, se ha denominado como el riesgo moral de los eurobonos. Y es que, al final, si países que tienen una política fiscal menos estricta o que tienden a incumplir la política fiscal, como es el caso de España, saben que están respaldados por otros países que sí, digamos, llevan estos asuntos de forma correcta, también pueden ganar cierta confianza de cara a que, bueno, si en algún momento no se pueden pagar las deudas, pues al final tirará del carro Alemania, Holanda, Dinamarca, en fin, esos países que tradicionalmente sí que han tenido una política fiscal correcta y estricta. O lo que es lo mismo, como se suele decir aquí en España, si tú tienes dos caballos y uno no tira nada y otro tira mucho, ¿qué es lo que haces? Pues darle un achuchón, digamos, al caballo que no tira para que tire más. Pues no, coges y le cargas el doble al caballo que tira. Pues eso es lo que piensan en Países Bajos que vamos a hacer los países que, digamos, no tenemos una política fiscal tan estricta y en general pues no despertamos la misma confianza en los mercados. Que cuando la cosa vaya mal pues vamos a cargar el doble de peso a esas economías del norte de Europa que sí que van bien para que se hagan ellas cargo de la deuda y pues nosotros de alguna manera nos vamos a ir de rositas sin haber cumplido con nuestros compromisos. Igualmente, y para terminar, igual que decimos que se puede plantear como una ventaja de los eurobonos la integración europea para aquellos países que precisamente lo que quieren evitar es una mayor integración con las instituciones de la Unión Europea, pues los eurobonos son un problema porque al final fortalecen la moneda supranacional frente a la nacional y en general también provocan que poco a poco pues en determinados campos haya una mayor homogenización a nivel europeo, lo que significa que esas instituciones crecen en detrimento de las instituciones nacionales. Por lo que para lo que algunos países será bueno, pues para otros no lo será porque no quieren ceder más soberanía. Así pues, sabiendo qué es un bono estatal, qué es un eurobono y las ventajas y las desventajas que presentan los eurobonos, nos toca hablar de la historia, de dónde nace esta idea y sobre todo cuándo se ha llegado a aplicar y qué futuro, qué perspectivas hay respecto a los eurobonos. Pues bien, nos tenemos que trasladar a la crisis económica del año 2008 y la posterior crisis de deuda que genera. Obviamente era un momento en el que había que aplicar una política fiscal a nivel europeo para enfrentar esta crisis y ahí nace la idea de los eurobonos. Concretamente la propuso en aquel momento el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, que pues al final propuso tres modelos en el año 2011. Básicamente un modelo total, por lo que los eurobonos cubrían la deuda nacional de todos los países y se sacarían a subasta pública por la Comisión Europea. Un segundo modelo que simplemente cubriría hasta el 60% de la deuda sobre el PIB, es decir, hasta el 60 te cubrimos, pero luego el otro 40% te tienes que buscar tú la vida para cubrirlo, que en este caso hablaríamos pues eso de un modelo parcial, y luego un modelo condicionado, que era la tercera posibilidad y consistía en que simplemente aquellos países que reunieran unas condiciones muy estrictas desde un punto de vista fiscal pudieran acceder a este mecanismo para emitir deuda de manera conjunta, lo que al final se aplicaba nada más pues a aquellos países que precisamente con calificaciones crediticias altas y una economía solvente podían acceder a esta medida. De estas tres propuestas que en su día hizo José Manuel Barroso, lo cierto es que no se aprobó ninguna. Las tres fueron rechazadas y al final Angela Merkel lideró una política de austeridad y recortes que todos conocemos porque en España pues provocó entre otras la reforma del Estatuto de los Trabajadores y en fin una serie de recortes en todos los sentidos, tanto a nivel de servicios como a nivel de derechos de los trabajadores para precisamente pagar la deuda y punto,
cada estado de manera nacional y en el mejor de los casos se dieron ciertos préstamos a devolver para poder subsistir, como pasó en el caso de España o de Grecia. Sin embargo, el tiempo va pasando y llegamos al año 2020, el año de la pandemia del coronavirus. Y claro, aquí de repente se plantea el mismo problema. Hay una necesidad de financiación muy grande por todos los países europeos para, en primer lugar, hacer frente a la pandemia y sus consecuencias económicas, es decir, pues que hay un montón de gente que no está trabajando pero necesita dinero para poder subsistir y también se necesita dinero pues para las vacunas y todo en general el material médico y pues los servicios públicos médicos de los diferentes países de la Unión Europea. A su vez también pues esta pandemia nos hace ver que necesitamos una fuerte reinversión en reindustrialización porque al final pues las mascarillas y todo viene de fuera, ¿no? Las vacunas se hacen en Estados Unidos, las mascarillas en China y decimos aquí en Europa, pero bueno, si es que no hacemos nada, ¿no? Tenemos que al final reindustrializarnos y volver a conseguir que esas cosas se fabriquen aquí. Y claro, al final la pandemia, pues como no era culpa de nadie en sí, es decir, ningún país se había portado mal, como podía ser en la crisis económica de 2008, pues se llegó a un consenso, sobre todo con los países con altas calificaciones crediticias, para en efecto emitir unos eurobonos por valor de 800.000 millones de euros, concretamente 100.000 millones para el mecanismo SURE, que es ese que hablamos pues al final de todo lo relacionado con los aspectos médicos y económicos derivados de la pandemia, y luego unos 700.000 millones de euros para el mecanismo del fondo Next Generation EU, que todos conoceréis porque al final aparece sobre todo aquí en España por lo menos aparece habitualmente en muchas páginas de los ministerios y de las ayudas que se han concedido estos últimos años, que al final era pues de alguna manera para una vez superada la pandemia reactivar las economías con una fuerte inversión de cara pues eso a mejorar la digitalización, a conseguir una mayor reindustrialización y también por supuesto metían ahí otras cosas como la transición energética, la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Al final esto se consiguió aprobar, pero lo cierto es que se hizo con unas pautas muy claras y como algo muy excepcional. Es decir, a los países del norte se les vendió como, bueno, esto no ha sido culpa de nadie, no es que algún país concreto de la Unión Europea o un grupo de ellos se hayan portado mal desde un punto de vista de política fiscal y por tanto, bueno, una vez y no más. Es una cosa circunstancial que ha tocado y los eurobonos son la mejor forma de hacerlo. Pero claro, después de conseguir llegar a este acuerdo, superar la pandemia y en efecto ver cómo, sobre todo en el año 2021, las economías europeas se catapultaban hacia arriba y empezaban a superar de nuevo, o mejor dicho, a recuperar sus niveles económicos prepandémicos, a excepción de algunos rezagados, entre los que por supuesto se encontraba España, como no podía ser de otra manera, pues al final, en el año 2022, tenemos otro evento traumático, que es la guerra de Ucrania, que vuelve a exponer otra vez a la Unión Europea, no solo ya en términos de reindustrialización, sino en términos de defensa y autonomía estratégica, lo que de nuevo vuelve a generar el debate. Ahora mismo en el seno de toda Europa se está planteando que necesitamos aumentar drásticamente nuestras capacidades de defensa, lo que también implica aumentar drásticamente nuestras capacidades de producción en defensa, es decir, para producir municiones, armamento, vehículos blindados, etcétera, etcétera. Pero una vez más tenemos un problema y es que los países de la Unión Europea pues no pueden enfrentar este gasto. Muchos porque a pesar de que son países ricos, por su tamaño no pueden aspirar a estas cantidades de dinero y otros porque a pesar de tener el tamaño pues están demasiado endeudados como para poder alcanzar estos gastos en tan poco tiempo. Es decir, por ejemplo, un país como Países Bajos puede ser rico, pero claro, el armamento es muy caro y puede no ser capaz de enfrentar ese gasto de golpe. Y otros países, como por ejemplo Rumanía, que es un país en términos demográficos mucho más grande y amplio, pues su economía es mucho más pequeña y no puede hacer frente a este gasto. O casos como el de España, en el que la economía no está mal y la población demográfica también es grande, es decir, es una economía grande con una población grande, pero aún así tampoco tiene las condiciones financieras como para de repente subir tanto el gasto en defensa. Y entonces aquí se plantea, ¿cómo se hace? Pues bueno, una de las medidas que ha pensado en un principio la Comisión Europea es que el gasto en defensa no se computa a efectos de deuda. Es decir, lo que te gastes en defensa está exento. No va a contar de cara, por así decirlo, a tu declaración de la renta. Pero aún así, incluso aún con esta exención, pues lo cierto es que muchos países son reticentes a realizar este gasto a título particular. Aparte de porque en los países, sobre todo del sur de Europa,
pues no se precisa este gasto enorme, sobre todo los países del norte de Europa los que tienen más miedo a la amenaza rusa y pues en el sur no se percibe de la misma manera y por tanto es un gasto muy impopular. Y en este sentido vuelven a saltar los eurobonos a la palestra y sobre todo países como Alemania parece que están más dispuestos a flexibilizar el asunto para que una vez más se emitan eurobonos. Y además, como en la pandemia al final se rompió este tabú, porque al principio era una cosa impensable a nivel europeo, pues ya esto es como todo. La primera vez que se hace, pues genera mucho revuelo, pero luego ya se va haciendo cada vez más veces y al final, pues los eurobonos vuelven a estar sobre la mesa y parecen una de las medidas más óptimas para, al final, facilitar financiación a todos los Estados miembros de cara a esa reindustrialización y de cara, sobre todo, a esa mejora de la autonomía estratégica en términos de defensa. Máxime si tenemos en cuenta que las leyes que limitan el endeudamiento en Europa siguen presentes. Recordemos que, según las leyes emitidas por la Unión Europea, el déficit no puede crecer más de un 3% anual sobre el PIB y ningún Estado de la Unión Europea debería tener una deuda superior al 60% sobre el PIB anual, cosa que, por cierto, ya no cumple hoy en día ni la propia Alemania. Pero bueno, al final la deuda general a nivel global está creciendo en todos los países un poco desarrollados del mundo para empezar, cuestiones demográficas y de consumo que todos conocemos, que hay una crisis demográfica a nivel global a medida que todos los países se desarrollan. Y pues bueno, en cualquier caso, este es el tema que está sobre la mesa y ahora os toca a vosotros. ¿Qué opináis sobre este asunto? ¿Creéis que los eurobonos son el futuro? ¿Hay que apostar por ellos? ¿O creéis que en efecto es una herramienta que lo único que hace es ceder más soberanía y emitir deuda de manera conjunta es un error total? ¿Creéis que pasará lo que piensan esos países, sobre todo como Países Bajos, que piensan que pues España o Portugal, en cuanto vean que la deuda ya no es solo a título particular, pues se la cargarán a los países más ricos como por ejemplo Dinamarca o Suecia? ¿O pensáis que no, que al final todo el mundo cumplirá y que de hecho favorecerá a la Unión Europea y a que ésta crezca y sobre todo a que consolide su papel en el mundo? Y sobre todo, el dinero que se emita se invertirá de forma correcta. Es decir, si al final estos eurobonos se emiten de forma conjunta, ese dinero que se recibirá se invertirá correctamente. ¿Creéis que ya se ha invertido mal lo que en su momento se generó a través de los eurobonos para el fondo Next Generation? ¿O es que también con la guerra tuvo mucha mala suerte el plan, no se pudo ejecutar correctamente? En fin, os leemos en comentarios y nada, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal, darme like, recordar que este canal pertenece a un periódico digital. Os dejaré un buen artículo en la descripción de Daniel Gil Iglesias sobre este tema para que lo podáis ver. También uno sobre cómo se financia la Unión Europea, que creo que os puede interesar para todos aquellos que vivís en ella o que tenéis curiosidad. Y nada, poquito más. Muchas gracias y os veo en el próximo vídeo.